sección vamos a ver introducción a las carreteras. Como tabla de contenidos, en primer lugar vamos a hablar acerca de las generalidades, después de la clasificación de las carreteras, y vamos a ver algo que lo vamos a utilizar a lo largo de toda la parte del diseño geométrico de carreteras, que es el concepto tridimensional de una vía. Básicamente, una carretera es una infraestructura de transporte que permite la circulación de vehículos de manera continua, pero con seguridad y con comodidad, ¿no? Si hacemos una analogía, como por ejemplo la montaña rusa, si bien es seguro, pero pues el recorrido no es cómodo. Aquí lo que queremos hacer es que una carretera sea segura y cómoda. Una carretera debe tener varios elementos o ciertas características que debe cumplir. Tiene que ser funcional, tiene que cumplir con la función para la cual fue diseñada o construida, es decir, por ejemplo, de que lleve de una población A a una población B. Otro elemento que hemos hablado es que tiene que ser segura. A lo largo de todo este curso vamos a ver muchos de los elementos que van a estar asociados a la seguridad. También hemos hablado de la comodidad y eso también lo vamos a ver más adelante, que está relacionado también con la comodidad. Tiene que ser estética, es decir, tiene que verse bien una carretera cuando ya ha sido implantada dentro de una topografía. Además de eso, tiene que ser amigable con el medio ambiente. La forma de ser amigable con el medio ambiente es reducir, si estamos construyendo una carretera, reducir el movimiento de tierras. Es decir, para que reducir ese movimiento de tierras, lo que tiene que estar es lo más asociada a la topografía del terreno. Y finalmente, tiene que ser económica. Entre dos puntos específicos podemos tener muchas soluciones que cumplan con todos los elementos anteriores, funcionales, seguras, cómoda, estética, amigable con el medio ambiente, pero de todas esas debemos buscar la parte económica. Y si hablamos del punto de vista económico, muchas de las veces unas carreteras que son económicas también son amigables con el medio ambiente, tienen que ser seguras, cómodas, funcionales y en algunos estados también puede ser estética. Existen algunas etapas de movimiento que hay que considerar en una red vial. Aquí hay un movimiento principal donde se desplazan los vehículos, después hay una transición, una distribución, una colección y un acceso terminal. Y esto traducido a la parte práctica, podríamos considerar que algún vehículo viene por una vía principal a velocidades altas en una autopista, después de eso viene una transición, después viene una distribución por una avenida, por ejemplo, después colección por alguna calle y finalmente llega a algún sitio específico que puede ser el lugar de trabajo, una urbanización, etc. Para el diseño de una red vial hay que tomar en cuenta las líneas del deseo. En este caso, por ejemplo, tenemos una ciudad, aquí tenemos un pueblo, una aldea y algunas fincas individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de esta finca individual desea irse a esta ciudad, ¿no? O esta finca individual desea irse a la aldea, esta aldea quiere irse al pueblo, a esta aldea, a esta ciudad, y así sucesivamente hay líneas de deseo. Las líneas de deseo se han colocado como más gruesas cuando hay mucha mayor cantidad de gente que quiere desplazarse por esos sitios. Entonces, la red vial, que es de la red vial propuesta, lo que trata de hacer es satisfacer todas esas líneas de deseo. Entonces, esta que habíamos mencionado, que esta finca individual quiere llegar a esta ciudad, pues entonces en ese caso va a tener que desplazarse hasta acá y luego después va a continuar por las colectoras, finalmente va a ir por una carretera arterial hasta esta ciudad y así es como se diseña una red vial basada en las líneas de deseo de la población. Hay dos elementos que considerar cuando se diseña una carretera. Hay que considerar si esa carretera va a brindar principalmente acceso o va a brindar la parte de movilidad. Entonces, las autopistas en donde se espera velocidades altas, lo que están generando es principalmente movilidad, es decir, ir desde una población A hasta una población B sin detenerse en los sitios o tramos intermedios. Por otro lado, los caminos vecinales principalmente es acceso a la propiedad, es decir, ya vienen por una autopista, después de eso se derivan a un camino vecinal y el camino vecinal es tratar de llegar a un sitio específico, ¿no? Es más, incluso a lo largo de su recorrido pueden haber derivaciones o desviaciones para llegar a sitios específicos. Por ello es que el principal elemento de las carreteras vecinales o los caminos vecinales es el acceso a la propiedad y hay carreteras intermedias en donde tienen los dos, tanto acceso como movilidad.
Las carreteras se pueden clasificar por su función, como en primer orden, segundo orden y tercer orden. Primer orden sería principalmente que lleven de las capitales de las provincias a otras capitales de provincias. Segundo orden, generalmente están dentro, la red vial que está dentro de una provincia. Y tercer orden sería las vías que están dentro de un cantón. Otra forma de clasificar es mediante el terreno por el cual atraviesan. Entonces, en primer lugar tenemos un terreno plano, en donde principalmente la carretera se genera una plataforma donde sobre esa plataforma circulan los vehículos. Y esta plataforma generalmente está en relleno. Ahí se tienen las pendientes transversales del 0 a 6% para que se considere un terreno plano. Por otro lado, tenemos un terreno ondulado donde hay predominantemente cortes y rellenos. Y hay en la parte montañosa principalmente vamos a tener cortes, y en un tramo donde ya sea escarpado, ahí en ese caso principalmente vamos a tener cortes, y en este caso hay una parte donde es corte cajón, o también otras alternativas como por ejemplo colocar túneles, ¿no? Esto sería otra forma de clasificar a las carreteras. Asimismo, se puede clasificar las carreteras por su competencia a nivel nacional, provincial o local. Si estamos hablando a nivel nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene unas carreteras que son de competencia nacional, ¿no? Otras en cada una de las provincias, el gobierno provincial tiene competencia sobre esas vías. Y a nivel local, a nivel de los GATS cantonales, ahí en ese caso también tiene algunas vías que están asociadas o que pertenecen a la competencia del cantón. También se puede clasificar por su capacidad, y ahí en ese caso tenemos una autopista. En este caso la principal característica de la autopista obviamente no es más de 2 carriles, generalmente son 4 carriles o 6 carriles. La principal característica de esta autopista es que tiene estos ingresos o estas intersecciones a desnivel, ¿no? Por otro lado están las multicarril, que si bien son muy parecidas a las autopistas, pero la única diferencia es que las intersecciones las tiene a nivel, ¿no? Y finalmente están las carreteras de 2 carriles, que tiene un carril en un sentido y un carril en otro sentido, y tenemos otras que incluso pueden ser consideradas de un solo carril. Estamos hablando posiblemente de vías terciarias. Una carretera se diseña sus 3 elementos geométricos por separado. Tenemos en primer lugar la proyección horizontal, que la hacemos al inicio. Después de eso tenemos la proyección vertical, y después tenemos la parte de la sección transversal, y aquí lo vemos integrado, ¿no? Lo que va a ver quien conduce por esta carretera no va a ser ni esto, sino la combinación de ambos, que sería pues básicamente esto: los cortes, los rellenos, las pendientes longitudinales, las curvas horizontales, etc. Pero en la actualidad lo que estamos haciendo es un diseño por separado: diseño horizontal, vertical y sección transversal. Aquí veamos este ejemplo. Aquí tenemos una entretangencia horizontal, una curva horizontal, una entretangencia horizontal y curvas horizontales, y así sucesivamente. Esta es la proyección horizontal de la carretera. Si estamos hablando de la parte de la vertical, ahí en ese caso pues también tendríamos un trazado vertical, que sería este. Ahí tendríamos entretangencias verticales y curvas verticales, ¿no? Veamos por ejemplo en el tramo A. En el tramo A tenemos rumbo hacia el este, pendiente de -1 y dividido para 3x. Tenemos en el tramo BC hacia el este, pendiente 0y dividido para 5x igual a 0. Y así también tenemos para el tramo CD y para el tramo DE. Veamos estos tramos dentro del gráfico. Para el tramo AB, aquí se puede ver que tendríamos -1y y x sería 3x, ¿no? Hacia el este, ¿no? Hacia este lado de acá. También para el tramo D sería algo parecido en la parte del cálculo. Ahora, otro elemento también importante que hay que hacer, y es lo que hay que hacer muchas veces cuando se hace un diseño de carretera, es calcular las abscisas. Y aquí tenemos las abscisas del PT. En primer lugar, el PT1, que sería la abscisa del punto A, del punto inicial A', más
la distancia de A'PC1, que sería la entretangencia 1, más la longitud de la curva del 1, que sería desde el PC1 hasta PT1. Ahí en ese caso, si se asume que la abscisa de A es 0, la A'PC1 sería 7x, que eso hay que medirlo, y la longitud de esa curva 1 pues sería 2πr1 dividido para 4, y eso sería πx sobre 2. Si la x sería igual a 20, pues entonces tendríamos una abscisa de k 0 más 171.416. Aquí podemos saber la parte del cálculo. Aquí tenemos esta primera parte, que sería el primer cálculo sería el valor de la abscisa, la longitud y la longitud de la curva circular. Con eso nos daría la abscisa de este punto específico. Esto sería la primera parte de la introducción de carreteras. Aquí hemos hablado acerca de las generalidades de la carretera, de definición de la carretera, después de la clasificación de la carretera y finalmente hemos hablado del aspecto tridimensional que tiene el diseño de la carretera, que es algo muy importante y lo cual lo vamos a ver a lo largo de este curso.